Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana, a través de la palabra de Dios, vamos a leer San Juan capítulo 13, versículo 1 al 5, que tiene por título Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿sí? Este hecho es cuando el Señor Jesús ya no estaba entre los judíos hostiles, se había retirado con sus discípulos a un aposento alto en Jerusalén para un tiempo final de comunión con ellos antes de ir a su juicio y a su crucifixión, ¿sí? Dice San Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En esta mañana, o en el momento que tú te detengas un momento a escuchar este devocional y puedas abrir la Biblia en San Juan capítulo 13, le puse por título a este devocional Amor y Servicio, ¿sí? En la cual podemos recatar 3 puntos, ¿sí? En el versículo 1 tiene por un título, le puse como el amor que perdura para siempre. No sé si alguna vez te pasó de cansar de amar a alguien, de cansarte de dar, de cansarte de entregar mucho y no recibir nada o recibir poco. Quizás en el mundo o nosotros, entre medio de los creyentes, muchas veces normal esto, dejan de amar fácilmente como si nada, y nos preguntamos por qué será que pronto dejamos de amar y pronto nos rendimos, por qué es fácil separarse, divorciarse en un matrimonio. ¿Será porque nuestro amor está basado en sentimiento? Seguramente, en nuestra fuerza. ¿Será que es más fácil romper el compromiso? ¿Será que es más fácil renunciar a ese amor que antes habíamos elegido? Tenemos un claro ejemplo acá en San Juan capítulo 13, versículo 1, un amor que perdura para siempre, ¿sí? Y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, un amor para toda la eternidad, un amor que no está basado en sentimientos, sino que el amor de Cristo está basado en un pacto con Dios, en un pacto con el Padre. Dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Un amor que perdura para siempre. Y también el Señor Jesús, en ese momento que estaba reunido con los discípulos, no tan solo lo demostró ahí, no tan solo lo dijo ahí, sino también que lo demostró en la cruz del Calvario. Un amor que no se puede explicar, un amor la cual lo llevó a dejar su trono y su gloria para atraernos hacia Él. Un amor que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Un amor que no se entiende porque Él sabía que su hora había llegado y aún así nos amó hasta el fin. Lo dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y también dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Podemos buscar también en la palabra de Dios, en Salmo capítulo 136, versículo del 1 al 9, y dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre
es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grande maravilla, porque para siempre, porque hace grande maravilla, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. El que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoree en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. A través de este primer punto, que en esta mañana podamos recordar ese amor y podamos imitarlo, un amor que perdura para siempre, un amor sin igual, ¿sí? Avanzamos con el versículo 2 al 4 y podemos saber acá que aparte de un amor tuvo un servicio desinteresado. Muchas de las cosas que entorpecen nuestro servicio, nuestro ministerio, es nuestra tendencia a buscar el beneficio personal. Si permitimos que Dios escudriñe nuestro interior, nuestro corazón, seguramente salga a la luz muchas cosas de interés personal que nos sorprenderían. Pero podemos ver en el versículo 2 al 4 que Jesús lo sabía todo. Sabía que su origen era celestial y que su destino era celestial, que había salido de Dios y que hacia Dios iba una vez cumplida la obra aquí en la tierra. Repetimos una vez más, Jesús lo sabía. A pesar de eso, Jesús estaba por realizar un acto de servicio desinteresado, totalmente doméstico, y desde una perspectiva personal no tenía ningún beneficio. Y no tan solo eso, sino que el Señor era consciente de su autoridad espiritual. Su origen era celestial y el destino era celestial. No le faltaba nada y tampoco tenía necesidad de hacerlo. Pero Él se levantó, se preparó todo para lavar los pies de los discípulos, sabiendo que eso era una tarea de un esclavo, del siervo de la casa, era una obligación del hospedador, lo hacía el último de la casa, pero Jesús nos enseña cómo realizar un servicio a Dios. En estos versículos encontramos la más genuina expresión de lo que significa servir. Muchas veces nosotros servimos a aquellas personas que nos pueden devolver algo, gratitud o ayuda a nuestros propios proyectos. Rara vez nos rebajamos a servir a aquellos que no tienen absolutamente nada para aportar en nuestra vida, pero Cristo escogió este camino y en su ejemplo podemos ver su grandeza. Dice Mateo capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por mucho. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Podemos ver en estos versículos que el Señor Jesús tenía un servicio desinteresado, ¿sí? Vamos al versículo 5 y tiene por título este punto, un servicio sin preferencia. No sé si en algún momento te ha pasado de sentirte avergonzado porque alguien cercano se acercó y te sirvió. Si te sentías avergonzado, quizás sea porque te considerabas que no eras digno de lo que estabas recibiendo. Y si es así, podremos entender que cómo se habrán sentido los discípulos en ese momento que Jesús se inclinó y comenzó a lavarle los pies. Imaginen lo incómodo que se habrán sentido al ver al maestro realizar un servicio que normalmente estaba en manos del más despreciado de la casa, el sirviente. Una vez más Cristo descolocaba con comportamiento absolutamente diferente a los parámetros conocidos de la época. Como habíamos leído, Cristo sabía quién lo iba a traicionar. Ya sabía que el diablo ya había enredado el corazón de Judas.
¿De quién? Sí, de Judas. Ahí entre medio de los discípulos estaba Judas, ¿sí? Juan no nos dice qué pasó por alto a Judas. Seguramente le lavó los pies a todos los discípulos con el mismo amor. Y aún así el Señor Jesús sirvió a su enemigo. Amó a su enemigo sin preferencia. En este acto, en este gesto, podemos apreciar la más profunda expresión del amor del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos cuesta amar, a nosotros nos cuesta servir a aquellas personas que no nos caen bien, amar y servir a los que nos hacen mal, pero la gracia de Dios tiene el poder para cambiar nuestro corazón. En su palabra podemos encontrar Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45, que dice así: pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En otra parte de la palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, versículo 21, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hemos visto a través del versículo 1 un amor que perdura para siempre, a través del versículo 2 al 4 un servicio desinteresado, y a través del versículo 5 un servicio sin preferencia. Que en esta mañana podamos amar y servirle a nuestro Señor de una manera especial, sabiendo que Él nos ama para siempre y haciendo de una manera desinteresada y sin preferencia. Que este devocional les sea de bendición.